Me presento, mi nombre es Diego Armando Bermúdez López, de la filial de Colombia. La idea, como lo mencionaba Víctor, el día de hoy es hablar un poco acerca de soluciones de recarga vehicular. Conozcamos un poco en qué está el mundo, cómo lo estamos sobrellevando y básicamente a qué debemos apuntarle. Realmente es un tema bastante novedoso para todos y del cual todos debemos estar comprometidos. Pues sin más preámbulos, arrancamos la charla. La idea es que al final podamos hacer un par de preguntas. De igual manera, las preguntas que vayan resultando alrededor de la charla, podemos irlas haciendo por el chat, que uno de nuestros compañeros panelistas muy amablemente nos irá colaborando con sus respuestas. Entonces, iniciemos. Básicamente, cuando nosotros hablamos de recarga vehicular, estamos hablando de soluciones verdes, soluciones amigables con el medio ambiente, básicamente. Cada vez más vemos en el mundo que tanto el diésel como la gasolina se están tornando como uno de los grandes agentes elevadores de la contaminación global. Dentro de todo este índice de contaminación, digamos que los que más aportan el tema de emisiones, por decirlo así, es el transporte público de pasajeros, el transporte de carga y digamos que las industrias, de acuerdo a las actividades, los que utilizan vehículos de transporte, también están generando un gran impacto. A esto también sumémosle la contaminación auditiva a la cual el mundo también está expuesto. Vale también comentar un poquito que los vehículos eléctricos, una de sus grandes ventajas y características es que no emiten ruido. Entonces, digamos que en pro de ello estamos también, la tecnología y todo esto del movimiento de la recarga vehicular está trabajando en pro de mejorar las condiciones del medio ambiente y obviamente pues de todos los que habitamos en él, en el mundo. Es por eso que adoptar estas nuevas soluciones de movilidad están tomando bastante fuerza y se están impulsando en las grandes ciudades, los grandes países. Pero ¿quiénes somos los directamente responsables? Realmente esto es un tema cultural, donde digamos que todo debe empezar por uno mismo. Existen actualmente soluciones, vehículos para uso personal, para uso familiar, quizás una solución para movernos entre las ciudades, quizás para el día a día, para ir a nuestros trabajos. Vemos que es la forma en la que nosotros como personas podemos empezar a aportar en este tema de las energías verdes. De igual forma, hay que empezar a involucrar también las organizaciones, las industrias, todos los entes gubernamentales que empiecen a adoptar estos modelos de transporte dentro de su actividad. ¿Por qué no estas empresas de transporte empezar con sus pequeñas flotillas de vehículos, quizás en pequeñas proporciones y ir aumentando en la medida que todo esto se va desarrollando? De igual forma, los países, las ciudades, uno de los motivadores y digamos de los encargados de promover todo este tema son precisamente ellos, los gobiernos. ¿Por qué no la policía, defensa civil, no sé, cuerpos de bomberos que dentro de sus medios de transporte, dentro de sus flotillas también implementen estos nuevos modelos de movilidad, por decirlo así, incluyendo la recarga vehicular como dentro de sus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo? Y pues obviamente ya son muchos los países que han empezado con todo este tema y al igual muchas de las ciudades. Quizás hay unos más avanzados que otros, pero digamos que hemos visto dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestras investigaciones, que las grandes ciudades, las ciudades capitales, como las ciudades industriales, son las que más están aportando y más están apostándole al tema de la movilidad eléctrica. Pero ¿cómo hacemos para lograr nosotros todo este dinamismo? Digamos que básicamente giramos bajo tres aspectos. El primero, como les decía, es un tema cultural. El por qué no yo como persona, yo como industria, yo como gobierno, por qué no adoptar esta política, por qué no incentivar, por qué no comprar mi propio vehículo eléctrico. Quizás una de las restricciones hoy en día es el costo de adquisición de un vehículo de estos. Digamos que es uno de los limitantes que se presentan hoy en día, pero digamos que se está trabajando para que al pasar del tiempo, pues digamos que el poder adquisitivo sea mucho más amplio. Una vez, digamos, tenemos todo este tema cultural, con que ya hay un avance en el tema, necesitamos también mucho apoyo de infraestructura. Actualmente también
muchos países, muchas ciudades carecen de una infraestructura idónea quizás para poder hacer unos montajes, para poder hacer proyectos de movilidad eléctrica. Es allí donde necesitamos nosotros del apoyo de los países, de los gobiernos, de aquellas personas interesadas en promover todo esto de las energías limpias, de las energías verdes, que empiecen a trabajar en pro de esto, de generar estas redes, de generar toda esta infraestructura para poder al final entregar un buen servicio. Al final, un buen servicio, un buen ciclo de carga, por decirlo así, es el que nos va a llevar a nosotros motivarnos a comprar un vehículo eléctrico. Y no por último, y tampoco muy lejano, necesitamos también normatividad, que así mismo como los países, los gobiernos ayudan con infraestructura, también necesitamos de una normatividad que nos regule a todos los que estemos interesados, a aquellos que impliquen, que implementen dentro de sus modelos de negocio proyectos de recarga vehicular, donde nos regulen, donde nos digan cuáles las opciones, cuáles son los incentivos. Hay muchos países que ya han trabajado en el tema y trabajan en incentivar a las organizaciones, trabajan en incentivar a las personas a que compren estos vehículos con sin número de beneficios, como disminución en pagos de impuestos, disminución de pagos de aranceles, ventajas como circulaciones a diario. Hay muchos países en los que hay restricciones vehiculares por todo este tema del medio ambiente. El que tiene un vehículo eléctrico, digamos que si la normatividad le aplica, podría circular todos los días sin ningún problema porque es un vehículo que no genera ningún tipo de emisiones. Pero bueno, ya digamos que conocimos, sabemos más o menos un poco a qué queremos apuntarle. Recordemos que son energías verdes y apuntar al tema de cero emisiones, apoyar al medio ambiente. Pero en sí, ¿qué es recarga vehicular? Recarga vehicular, como muchos lo interpretamos, es como conectar un vehículo a una fuente eléctrica, lo cual es válido en esencia, pero digamos que técnicamente cuando hablamos de recarga vehicular, decimos que es el proceso de suministro de una corriente determinada, ojo, esto es clave, una corriente determinada, que al final una corriente y una potencia me pueden definir si es un proceso de carga rápido, lento o ultra rápido. Esto ya lo veremos más adelante. Y cuando mencionamos infraestructura, precisamente era parte de lo que hablábamos hace un rato, crear una infraestructura, una red potente para poder entregar una potencia, un suministro ideal a nuestra fuente final, a nuestro vehículo. Esa infraestructura compone el conjunto de dispositivos físicos, lógicos, destinados para la recarga de vehículos. Cuando hablamos de dispositivos físicos, ya veremos que vamos a hablar de cargadores, cuando hablamos de infraestructura lógica, quizás una red de comunicación para establecer monitoreos de esos mismos puntos de carga. Entonces, digamos que cuando hablamos básicamente de recarga vehicular, es entregar una corriente determinada a un cliente final, en este caso, un vehículo eléctrico. Antes de entrar a hablar de recarga vehicular, digamos que sí es muy necesario conocer y entender un poco y conocer los escenarios que actualmente tenemos o que conocemos como modelos, los famosos modos de carga, y en el cual estamos centrados todos los que en algún momento hemos hecho algún ciclo, algún proceso de carga. Ojo al modo 3, que es el que realmente a nosotros nos concierne y es el tema central de nuestra charla. Vamos a hablar que existe un modo 1. El modo 1 es el más básico, el más convencional de todos. Como lo vemos en pantalla, es básicamente una conexión de uso no exclusivo, una exclusión que la podemos, un suministro que lo podemos tomar de un toma corriente normal, bien sea 110, 220 voltios, que lo conectamos directamente desde nuestra fuente, una toma chuco de nuestra pared, vamos con un cableado, con una extensión y al final conectamos a nuestro vehículo. Este es el modo más sencillo que nosotros podemos encontrar. Es suministro de una corriente directa desde un punto determinado, un punto que no va a ser exclusivo, que inclusive lo podemos encontrar en nuestros garajes, lo podemos encontrar en nuestras tomas de nuestras casas, que básicamente cumple con esa necesidad, entregar una corriente a un dispositivo determinado. Actualmente hay vehículos que funcionan bajo este modelo, como el que tenemos en pantalla es uno de los ejemplos, el Renault Twizy. Y de igual manera podemos encontrar dentro de este mismo escenario, de este modo de carga, las motocicletas y las bicicletas, que básicamente es eso. Busco un conector, una toma corriente, un chuco, me conecto a la pared y alimento al final mi dispositivo de carga. Mi dispositivo de carga, perdón, mi vehículo al que voy a cargar.
El modo 2 es básicamente el mismo proceso que del modo uno, perdón, una fuente de alimentación convencional. La única diferencia es que existe entre nuestra fuente y el vehículo es que en la mitad, la extensión del cable que nosotros utilizamos para hacer esa recarga, básicamente existe un sistema, una protección, que básicamente lo que hace es una lectura para detectar que hay una conexión, quizás hacer una comunicación y definir, perdón, activar o desactivar un proceso de carga. Su intensidad de carga aproximadamente puede ser entre 16 y 32 amperios, es lo habitual. Es decir, este es el modelo que inicialmente muchos de los concesionarios estaban adoptando en sus estrategias de venta. Vendían sus vehículos y le entregaban al usuario un cargador entre el baúl del vehículo, un cargador que básicamente es una extensión donde por un lado hay un conector chuco que se conectamos a la pared, en medio hay un dispositivo, una caja de control, por decirlo así, hagamos de cuenta como el que encontramos en nuestros computadores portátiles. Muchos de los computadores portátiles en su extensión en la mitad tienen un módulo, así funciona para los vehículos eléctricos. En la mitad tiene este módulo que lo que hace es definir una conexión y en el otro extremo trae nuestro famoso conector con el cual nosotros vamos a conectarnos al vehículo para iniciar nuestro proceso de carga. El modo 3, el modo 3 es el que nosotros estamos inmersos, es básicamente, a ver, es el principio de nuestra actividad. Todo lo que actualmente se está implementando a nivel mundial está relacionado con este modo de carga. Allí es donde ya empezamos a incluir los cargadores vehiculares o los llamados wallbox, como los conocemos pues nosotros comercialmente. Allí cambia por completo todo el concepto de la alimentación que veíamos en el modo uno y en el modo 2. Allí básicamente lo que vamos a tener es una instalación exclusiva, es decir, que ya no nos vamos a conectar directamente a la toma corriente de la pared, sino debemos crear, lo que hablamos hace un rato, crear una infraestructura interna para poder hacer la adaptación final de nuestro cargador. Es decir, que vamos a tener una instalación totalmente independiente para nuestra unidad, para nuestro dispositivo de carga, para nuestro wallbox. Dentro de este dispositivo de carga, también uno de los aspectos importantes es que se incluyen procesos de comunicación internos que se establecen dentro del vehículo, perdón, que se establecen en el vehículo, tanto con el cargador. En el momento que yo conecto mi vehículo a un wallbox, yo hago la conexión, inician los procesos de comunicación entre uno y otro, donde básicamente se pueden decir, ya te identifiqué, estoy conectado, podemos iniciar un proceso de carga, dentro de esas lecturas pueden medir los rangos de cargas en los que está, pueden definir el ciclo, el proceso de carga en el que se encuentra el vehículo, inclusive dentro de esas lecturas pueden haber el nivel de temperatura en el cual se presenta el vehículo al momento de la carga, si es una temperatura pues muy elevada, el ciclo de carga se determinará de acuerdo a ello, pues iniciará o más lento o dependiendo de la condición, el proceso de carga iniciará y mantendrá un ciclo estable dependiendo de todas esas fluctuaciones que existan dentro de esos procesos de comunicación que establecen entre el vehículo y nuestro wallbox. Básicamente, lo que hace es el wallbox es establecer un protocolo de carga muy seguro y controlado, cuidando tanto la integridad del proceso como también salvaguardando la integridad del vehículo. Como les decía, son vehículos bastante costosos inicialmente, entonces por eso es muy importante que exista esta comunicación para que entre los dos se protejan. Cuando hay esa comunicación, el uno le habla al otro y definen en qué momento se detiene la carga, en qué momento incrementan o disminuyen el ciclo o el proceso de carga. Entonces hablamos que el modo 3, como les decía, es en el que nosotros estamos centrados porque básicamente depende de la adecuación de un cargador, de un dispositivo de carga, el cual, lo que les decía, nos hace un proceso, un control, un monitoreo final de cargas. El modo 4, el modo 4 digamos que es uno de los más interesantes porque también cuando hablamos de recarga vehicular, hablamos de tiempos, cuánto me dura a mí un proceso de carga, eh, todos estos tiempos, todos estos periodos en los cuales aquel usuario que compra un vehículo carga espera tener los mejores resultados. Cuando nosotros hablamos también de modo 4, estamos hablando de una carga rápida. Es válido también aclarar que cuando hablamos de recarga vehicular es un proceso de conversión de la energía de corriente AC a DC. Cuando nosotros vamos a iniciar el proceso, básicamente lo que tenemos es eso, un suministro en AC
que al final se vuelve en DC. En ese aspecto también equivale los periodos se definen los tiempos de carga. Hablamos de una carga lenta cuando este proceso de conversión de la energía de AC a DC lo realiza el vehículo. Es decir, que el vehículo trae dentro de su estructura física, su estructura técnica, el convertidor. Es decir, que el vehículo internamente es el que está haciendo todo este proceso de conversión para que al final esté cargando en corriente continua, esta corriente en DC. Este proceso de conversión es el que al final lo hace relativamente lento. Cuando hablamos de modo 4, hablamos de una carga rápida, es decir, el proceso de conversión de AC a DC lo hace directamente nuestro cargador o las famosas, o como las conocemos coloquialmente, las electrolineras. Son dispositivos de carga de muchísima potencia a partir desde los 50 kilovatios, pero básicamente lo que hacen eso, dentro de su estructura interna, su componente técnico interno, hace una conversión de energía de corriente alterna a DC y le está suministrando directamente en DC la corriente a nuestro vehículo. Al hacer ese proceso interno, el cargador, pues básicamente los tiempos se están reduciendo considerablemente dependiendo también de la potencia del cargador. Decimos que cuando hablamos de una carga rápida estamos hablando de 50 kilovatios, donde estamos hablando también del modo 4. Otro de los temas interesantes dentro del tema de recarga vehicular y el que quizás genera también muchísima confusión al inicio y tal vez para entender es el tema de los conectores, tanto de los cargadores como de los vehículos. Básicamente que dependiendo del conector que requiera mi vehículo, se puede definir, se define o se especifica el cargador. También dentro de los tipos de conectores podemos identificar cuáles son para carga lenta y cuáles son para carga rápida. Dentro de los tipos de conectores, básicamente para carga lenta, en AC encontramos dos tipos de conectores, como los que ustedes ven en pantalla. Encontramos conectores monofásicos y trifásicos divididos, por decirlo así, en dos grupos. Tenemos el conector tipo 1, es un conector monofásico, y encontramos el conector tipo 2, que lo encontramos en las dos opciones. Puede ser tanto monofásico o trifásico. Digamos que también todo el tema de la industria de recarga vehicular está migrando y se quiere estandarizar el conector tipo 2 porque nos presta esa dualidad de poder tener en un solo conector tanto monofásico como trifásico. Una de las características principales de los conectores, pues básicamente como lo podemos ver en pantalla, define unos pines de potencia, nos especifica cuáles son las fases, si es monofásico, trifásico, fase 1, fase 2, fase 3, incluye las líneas de neutro y la línea de tierra. Dentro de también el componente del conector encontramos los pines de comunicación, el PP que es el de proximidad y el DCP donde se establecen aquellas comunicaciones que les decía que establecen entre el cargador y el vehículo. Una vez el vehículo hace conexión con este conector al cargador, inicia ese proceso de comunicación mediante estos dos pines, habilitan un proceso de carga y al hacer esa habilitación ya los pines de potencia inician con un ciclo de carga controlada. Esta es la imagen de cómo visualmente nosotros podemos identificar o como ya los encontramos nosotros dentro del mercado. Esta es la presentación que actualmente se tiene, con la que nosotros podemos identificar cuál es un conector tipo 1, tipo 2. Encontramos los conectores tipo hembra, tipo macho. Normalmente el tipo hembra es el que vamos a encontrar dentro de la estructura del vehículo y el macho es el conector que al final nosotros debemos adaptar para poder hacer este ciclo, el ciclo de carga dependiendo nuestro vehículo, nuestro cargador. Encontramos también los conectores en DC o conectores para carga rápida, nuestros conectores que se asocian al modo 4. Encontramos básicamente dos familias. Encontramos el CHAdeMO y el conector tipo combo. El tipo combo básicamente es la evolución tanto del tipo 1 como del tipo 2. Como lo podemos ver, básicamente lo que se le suma al conector es un módulo donde vamos a tener la potencia en continua,
un conector positivo y un conector negativo. Y de igual manera se siguen manteniendo los pines de comunicación, porque también se genera la condición del combo. Muchos fabricantes de vehículos dentro de su estructura adecúan sus cargadores con conector tipo combo, perdón, para que puedan tener las dos opciones de carga en uno solo. Pueden cargar tanto en carga lenta, conectando un cargador tipo 2, o se pueden conectar en una carga rápida conectando con combo 1 o combo 2. Y el SADEMO básicamente es la misma estructura, básicamente que tienes una forma, una composición diferente, pero en estructura técnica es lo mismo, tiene sus dos pines de potencia, un positivo, un negativo, y unos pines de comunicación con los cuales se establece estos protocolos el vehículo, tanto con el cargador. Y esta es la forma visualmente con la que nosotros actualmente podemos encontrar en el mercado cómo vemos los conectores de carga rápida. Conector hembra y el conector macho, dependiendo, esto sí, del vehículo. Prácticamente que los conectores nos los direcciona el fabricante y la persona que adquiere el vehículo tiene que ajustarse, acomodarse a la condición de su conector para poder hacer su propia adaptación, instalación de su punto de recarga. Vamos, los conectores, perdón, esto ya vimos más o menos el tema de cómo se compone el sistema de carga, los modos, los diferentes modos de carga, eh, los componentes, los conectores con los cuales vamos a hacer nuestro proceso final de carga. Y ahora les quiero presentar, básicamente, dentro de todas estas soluciones de recarga vehicular, cómo Circutor tiene diferentes gamas, diferentes productos en los cuales nosotros podemos ofrecer diferentes soluciones. Dependiendo del escenario, dependiendo del servicio, encontramos la solución adecuada. Básicamente, dentro de nuestro portafolio encontramos la familia de los Wallbox, la familia del eHome, la familia de la Wallbox Smart y la familia del cargador Wallbox iNext. Son nuestros cargadores, digamos que de más uso y lo que más actualmente se está viendo comercialmente, y mientras que se introduce todo el tema de la movilidad eléctrica, digamos que familiarizarnos con este tipo de productos va a ser muy fácil porque son, digamos que los pioneros en todo el tema del desarrollo de la movilidad eléctrica vehicular. Dentro de la familia del eHome encontramos un cargador desde 3.7 kilovatios hasta aproximadamente 7.4 kilovatios. Podemos adaptar este cargador bien sea para una conexión, perdón, para un conector tipo 1, un conector tipo 2. Su corriente de salida aproximadamente está entre 16 y 32 amperios. Es un cargador supremamente básico, por decirlo así. Normalmente podemos encontrar este tipo de soluciones o podemos ofrecer este tipo de soluciones para unidades residenciales, quizás para pequeños comercios de parking, pero normalmente para unidades residenciales funciona muy bien porque digamos que es una carga específica para un usuario específico. Este es el tipo de dispositivo que actualmente también muchas de las marcas que venden vehículos eléctricos están entregando a sus usuarios. Un cargador básico que realmente entrega una potencia acorde a la instalación que nos podemos encontrar en las unidades residenciales y que se ajusta perfectamente a la necesidad que requiere el cliente cuando compra un vehículo eléctrico. Estamos hablando que en la serie eHome podemos tener ciclos aproximadamente entre 6 y 8 horas. Dentro de nuestra experiencia también hemos visto que los procesos de carga residenciales normalmente se hacen en las noches. Es decir, que la persona que se conecta perfectamente en la noche, desde las, no sé, 8 de la noche hasta el siguiente día que puede salir a trabajar o que va a hacer sus labores diarias, puede encontrar su vehículo, si no en un 100%, por lo menos en un muy buen porcentaje de carga, eh, pues para poder hacer el trayecto. Es decir, que en el transcurso de la noche, cuando digamos no hay demanda, no hay consumo de energía, es el momento ideal para poder hacer este suministro para poder cargar nuestro vehículo y poder de alguna otra forma garantizar que en este término de 6 a 8 horas podemos hacer un ciclo de carga completo a nuestro vehículo.
Dentro de la familia de cargadores encontramos también la familia de la Wallbox Smart. Perdón, se me perdió. La Wallbox Smart también es utilizada muchísimo en unidades residenciales, en unidades públicas. Cuando nos referimos a unidades públicas, quiere quizás como parqueaderos, modelos de parking, quizás en centros comerciales, hospitales, puntos donde se requiere hacer una recarga quizás no rápida, no muy lenta, pero que me preste un servicio como para compensar un proceso de carga equivalente al trayecto que se haya realizado. Dependiendo de su especificación, podemos encontrar rangos de carga de estos cargadores entre 7.4 kilovatios hasta 22 kilovatios, con una intensidad de corriente promedio de 16 a 32 amperios. De igual forma, la Wallbox, dependiendo de su especificación, la podemos encontrar tanto en conector tipo 1 o en conector tipo 2. Nuestra Wallbox tiene, digamos, dos características o dos condiciones para ajustarse al mercado. Una de esas condiciones es, tenemos nuestro cargador, nuestro Wallbox que trae embebido el cable, el conector, que básicamente es una extensión de un cable de 5 metros, que en su extremo final tiene un conector, bien sea conector tipo 1 o tipo 2. Otra de las opciones que se presentan es el cargador tipo base, que básicamente no trae el cargador, la extensión, perdón, no trae el conector, la extensión de cable, sino que esta solución está pensada para que el usuario llegue con su propio cable, porque vuelvo al modelo de negocio de las empresas, de las compañías que venden los vehículos, muchas de ellas lo que venden es al interior del vehículo el cable conector de carga. Entonces, con esta solución, lo que precisamente resolvemos es esto, que la persona que compró su vehículo le entregaron el cable, pueda llegar y conectarse directamente al cargador. De un extremo se conecta al cargador y del otro extremo se conecta al vehículo. En cambio, en la otra opción, básicamente lo que encontramos ya la solución completa. Dentro del cargador trae embebido el cable con el conector al cual yo voy a hacer mi proceso final de carga. Otra de las características importantes de la Wallbox es que integra protocolos de comunicación, comunicaciones OCPP o XML, que básicamente las utilizamos para hacer gestión de recargas. Cuando hablamos de gestión de recargas, quizás es hacer modelos de recobro, quizás modelos de las que vemos en las aplicaciones, modelos de prepago, que interactúan y establecen como protocolo de comunicación los protocolos OCPP o XML. De igual manera, el Wallbox Smart trae puertos de comunicación externos, bien sea un puerto de comunicación Ethernet para llevarle conector a una red de Internet, o hay referencias en las cuales se puede, como suplemento adicional, integrar un módem de comunicaciones al cargador para que nosotros podamos insertar una SIM card de datos al cargador y poderlo monitorear o registrar desde el punto de gestión que se requiera. Son cargadores de IP54, son cargadores diseñados para la intemperie. Obviamente no son diseñados para el contacto directo del ambiente, es decir, para el contacto directo y constante de otras fuentes, quizás como agua, quizás como el sol. Digamos que están diseñados para poderlo resistir, pero pues digamos que a mayor exposición, mayor deterioro. Lo que recomendamos nosotros es hacer una correcta adecuación, adaptación del cargador, donde no tenga un contacto tan directo con el ambiente. Nuestros cargadores, al igual que la versión eHome, traen indicadores luminosos que básicamente nos indica en qué estado se encuentra el cargador. Indicadores luminosos como en verde, cuando encontramos un cargador nuestro en estado o que su indicador LED está en verde, es un cargador que está disponible, que se puede iniciar un proceso de carga. Cuando el cargador nosotros lo conectamos a nuestro vehículo, inmediatamente pasa a estado azul, que es un estado de carga, digamos, como que está haciendo ese monitor, ese control de carga, y cuando estamos, perdón, nuestro cargador parpadeando en azul, es porque el cargador está cargando. Una vez digamos que se cumple ese proceso de carga final al 100% del vehículo, dentro de estos procesos de comunicación que establecen entre el vehículo y el cargador, automáticamente se detiene la carga. Es decir, que no hay ningún inconveniente con que el cargador quede conectado, por decirlo así, toda la noche, porque lo que les decía, al establecer ellos comunicaciones, determinan en qué momento se puede
de tener el ciclo de carga. Otra de las características que encontramos dentro de la Wallbox Smart que tiene identificación por RFID, es decir, que por mediante de una tarjeta nosotros nos autenticamos, nos presentamos ante el cargador y dependiendo del modelo de gestión que tenga ese punto de recarga, me autorizará, me aprobará mi inicio, mi proceso final de carga. Encontramos también la familia Inex, es el producto nuevo que actualmente estamos desarrollando y que ya se está comercializando. El modelo Inex, como lo pueden ver, el cambio básico es estéticamente es mucho más moderno, por así decirlo. Eh, su contenido, su aspecto técnico, su sistema de potencia prácticamente que es lo mismo que veníamos hablando con respecto a la Smart. Su factor diferencial, como le digo, es su nivel estético y adicional a ello, como valor adicional, como un plus que tiene este equipo, es que el usuario o nosotros lo podemos manipular, lo podemos gestionar a través de un dispositivo móvil. Es decir, hay una aplicación la cual se puede descargar, o podemos descargar desde Play Store o desde el iOS, descargar la aplicación del cargador, llevarla a cualquier dispositivo móvil y desde mi dispositivo móvil poder configurar, poder activar, desactivar una carga, poder hacer una programación de carga, poder hacer una configuración de carga, poder dejar mi coche conectado y decirle, no sé, empiece el ciclo de carga en las noches cuando la demanda de energía es muy baja. Una de las ventajas que tiene la versión INEX precisamente es el grado de interactividad que se puede tener con el vehículo y las opciones que nos presta mediante la aplicación y mediante el uso pues de tener acceso al dispositivo móvil. Esto hace aún mucho más, más sencillo y mucho más práctica la interacción en el ciclo de carga. Lo encontramos también bajo las mismas especificaciones técnicas que la Volvo Smart, cargadores desde 7.4 kilovatios hasta 22 kilovatios. El tema de los kilovatios es importante porque digamos que también nos define un poco los rangos o los tiempos de carga en los cuales vamos a hacer nuestro proceso. Entre mayor potencia, entre mayor kilovatios le entreguemos nosotros al vehículo, pues mucho más rápido y más rápido va a ser ese ciclo de carga. Pero también esto no lo define la instalación o la red eléctrica donde nosotros vayamos a instalar el cargador. Dentro de las soluciones que nosotros encontramos, también tenemos soluciones un poco más comerciales, perdón, más comerciales. Encontramos la familia Urban o la familia Evolve, que son soluciones un poco más robustas técnicamente y estéticamente, pues estas están diseñadas para uso más público y más de impacto comercial. Es decir, que su envolvente le permite estar a la intemperie y ofrece unas características adicionales que quizás no podamos encontrar con las versiones Wallbox Smart. Como les decía, su envolvente es mucho más apropiado, su IP es diseñado precisamente para estar a la intemperie, para encontrarlo en la vía pública, para hacer adaptaciones en las áreas urbanas. Encontramos dos modelos de solución. Uno es el tipo poste, para anclar a superficie, para anclar a la base, al piso, por así decirlo. Y una solución tipo pared, que es para anclar en un muro. Digamos que es la única diferencia porque básicamente su estructura, su componente técnico es exactamente el mismo. La diferencia es la condición de adaptación o de montaje que podemos encontrar con este tipo de solución. Dentro de estos postes de recarga, como les decía, encontramos la familia de la Surma, que dependiendo la necesidad, dependiendo el servicio, dependiendo el proyecto, encontramos soluciones desde 7.4 kilovatios hasta 44 kilovatios. Esto nos lo va a determinar el tipo de servicio que al final queremos ofrecer o queremos vender y también muy importante va ligado al tema de la condición física de la red a la cual nosotros vamos a instalar nuestro, nuestro cargador. Igual forma que la familia Inex y la familia Wallbox cuenta con todas las características de comunicaciones
integra las comunicaciones OCPP y XML. ¿Por qué? Porque estos son dispositivos diseñados, como digo, para estar en la vía pública y para generar un sistema de gestión de control de cargas. Y al final estas integraciones lo que nos van a pedir es, nos van a permitir es precisamente eso, enlazarnos con diferentes opciones o aplicativos que nos ofrezca el mercado para hacer una gestión de carga controlada o de pago. Dentro de nuestras opciones de cargador, encontramos también la opción del módulo de comunicaciones en 3G. Esto es una especificación adicional que hay que hacer al cargador cuando nosotros vamos a hacer nuestro proceso de compra. Normalmente estos postes de carga vienen con conector tipo 2 y la opción de un conector Chuco, tipo 2 o Chuco, dependiendo como les decía, dependiendo el servicio, dependiendo el proyecto, se pueden llegar a condicionar estos cargadores con conector tipo 1, pero básicamente el estándar y la estructura técnica de este diseño, de este cargador, nos da para tener siempre un conector tipo 2. De igual forma, como les decía hace un rato, eh, digamos que se está trabajando en estandarizar el tema del conector tipo 2, precisamente por eso, porque el tipo 2 me da la dualidad de tener una carga monofásica como tener una carga trifásica. Dentro de las soluciones de poste, como les decía, una de las características adicionales es que con la implementación de este tipo de dispositivos yo puedo crear una red de carga, una red de carga interna donde pueda integrar varios puntos de cargadores enlazados a un solo punto, es decir, la opción Master Slave o maestro esclavo. Es decir, yo puedo tener una unidad maestra, dependiendo las características, como pueden ver en pantalla, tenemos tres opciones de configuración del equipo para la versión Master. Y este Master a su vez lo que va a hacer es la gestión de otros puntos de recarga que estén asignados a este maestro. ¿Cuál es la diferencia principal? Su componente electrónico, básicamente dentro del cargador Master, vamos a encontrar toda la estructura electrónica y de comunicaciones que voy a establecer dentro de mi red de carga. Ya en mis cargadores esclavos, como se pueden dar cuenta, básicamente es solo una estructura que trae el mismo componente de potencia, a diferencia de que ya no voy a encontrar es, digamos, como una interacción con el cargador. Básicamente lo que yo voy a llegar y encontrarme es un módulo de Urban al cual el usuario va a llegar y se va a conectar y tendrá que desplazarse al maestro y decirle al maestro, por favor, habilitar el punto de carga al punto de carga determinado. Dentro de las opciones de maestro también, como podemos ver en pantalla, encontramos diferentes especificaciones técnicas de esos esclavos que yo le voy a asignar a mi maestro, por lo cual yo puedo crear mi red de acuerdo a la infraestructura eléctrica que yo tenga, como también al nivel de servicio que yo quiero presentar o quiero ofrecerle al usuario, al público. Básicamente es lo que estamos encontrando en pantalla. Son equipos que al tener comunicaciones OCPP 1.5 o 1.6 que ya la encontramos, mediante este protocolo de comunicaciones lo que hacemos es enlazar nuestro cargador con un back office, un sistema de gestión de cargas, el cual me va a monitorear y me va a reportar la actividad que tenga cada uno de mis cargadores. Es importante resaltar que este maestro puede operar hasta 8 esclavos, es decir, que puedo tener, perdón, hasta 18 vehículos en serie conectados haciendo un ciclo de carga. Esta es una solución ideal para cuando nos vamos a encontrar con proyectos de flotillas. A esto es que deberíamos estar ya empezando a pensar en lo que deberíamos ir encaminados, en crear este tipo de soluciones para poder generar este tipo, toda esta cultura que estábamos, pues que conversábamos al inicio. Básicamente, como les decía, el maestro es el que administra todos estos esclavos. El usuario llega a determinado cargador, conectará su vehículo, tendrá que desplazarse caminando hacia nuestro cargador maestro, hará un proceso de identificación, bien sea por una tarjeta RFID o un código de verificación,
Una vez autorizado, aprobado esa autentificación, por la pantalla que tiene nuestro cargador maestro, vamos a asignar el cargador al cual yo quiero iniciar la carga. Vamos a pasar ahora a la serie de las famosas electrolineras. Las electrolineras que son llamados cargadores rápidos, nuestro famoso modo 4. Dentro de solución de electrolinera, solución de modo 4, encontramos la familia Raption. La Raption 50, la que vemos a mano izquierda, y la versión Raption 150, que es nuestro nuevo producto, nuestro producto más potente en cuanto a soluciones de carga rápida. Esta es su presentación, de esta forma ya los encontramos dentro del, dentro del, dentro del mercado. La Raptor 50, como lo dice su nombre, la Raptor 50 es de 50 kilovatios. Es una carga rápida en DC, es decir, que cuenta con dos conectores en DC. Puede ser un conector CHAdeMO y un conector combo, bien sea un combo 1 o un combo 2. Una de las características adicionales que encontramos dentro de nuestra Raptor 50 es que adicional a ello, si lo que queremos es prestar una solución también de carga en AC, o trae integrado, se puede integrar una conexión de carga, un punto de carga en AC con un conector tipo 2. Es decir, que dentro de nuestra electrolinera Raption 50 encontramos las dos opciones, carga rápida como carga lenta. Perdón, encontramos las dos opciones de recarga, tanto carga rápida como carga lenta, de 50 kilovatios en DC y hasta 44 kilovatios en tipo 2. Es un equipo robusto, IP54 y K10, el cual le permite estar instalada a la intemperie. Este tipo de soluciones muy seguramente es las que empezaremos a ver quisiéramos empezar a ver en vía pública, quizás en las famosas estaciones de servicio, las gasolineras. Muy posiblemente también van a ser las soluciones que se van a empezar a adoptar para crear estos corredores de comunicaciones entre ciudades. Es la solución que más se ajusta a esa necesidad de acuerdo a su tiempo de carga. Estamos hablando que en una electrolinera, dependiendo del rango del estado de carga en el que se encuentre mi vehículo, yo puedo obtener un ciclo de carga al 100% en aproximadamente entre 20 y 30 minutos, cargándolo en DC. Pues precisamente por eso lo hace aún más llamativo, porque es la solución perfecta para precisamente eso, para hacer una carga rápida, una carga momentánea que me asegure que voy a obtener un buen porcentaje de carga en mi vehículo para seguir haciendo mis traslados. Al igual forma que los hermanos cargadores que encontramos, cuenta con todas las características de comunicaciones. Eh, a diferencia de los dos, este ya trae embebido incluido el módem inalámbrico para las comunicaciones 3G, ya no sería un accesorio adicional. Cuenta con una potencia de salida, como les decía, en AC de 22 kilovatios y en DC de 50 kilovatios. Importante, una corriente de salida en AC hasta 63 amperios y en DC de 125 amperios. Otra de las características importantes de esta electrolínea de la Raption 50 es que yo la puedo acondicionar de acuerdo a mi necesidad. Puedo definir bajo qué conector adecuo yo mi electrolinera, mi Raption, para poder solventar la solución, la demanda que requiera el mercado. Otra de las características, bueno, que olvidé mencionar en nuestros otros cargadores y que también incluye la Raption es que los podemos customizar de acuerdo a la imagen corporativa del cliente, tanto en su forma exterior como en su visualización de pantalla. Se puede hacer esa customización para que visualmente sea un proyecto pues corporativo independientemente de la marca. Cuenta con identificación RFID y como les digo, es el modelo ideal para, para iniciar proyectos de recargas en vía pública, para empezar a hacer sistemas de gestión y monitoreo de vehículos y de sistemas de recarga.
Como les decía, podemos especificar nuestro cargador de acuerdo a las necesidades, dependiendo el nivel de potencia, dependiendo el tipo de conector, dependiendo la necesidad. De esa misma manera, especificaremos nosotros el cargador de acuerdo a la solución que nosotros queremos presentar. Lo más importante para tener en cuenta en la Raption 50 es que es amigable para cualquier tipo de vehículo, dado a la condición de lo que les mencionaba, la opción de poder tener varios conectores en una sola unidad permite tener a una mayor opción de recargas de vehículos. Y digamos que otro dato interesante de la Raptor 50 es lo que les mencionaba hace un rato, que dentro de un mismo dispositivo encuentro las dos soluciones de carga, tanto en AC como en DC. Recuerden que por un costado del equipo, el costado derecho, voy a encontrar un conector tipo 2 si realmente esa es la solución que yo quiero presentar. Les digo, básicamente va dentro de la especificación que nosotros queramos darle a nuestra solución o a nuestro punto de carga. La Raption 150 es el producto más nuevo, el último desarrollado por Circutor. Estamos hablando de una electroninera de 150 kilovatios. Eh, Otra de las ventajas de las características de la Raption 50 es que yo puedo hacer una inversión inicial de una Raption 50 a una Raption 100 y ampliarla pues, dependiendo de la demanda. La puedo ampliar con módulos de 50 kilovatios hasta llegar a un módulo de 150 kilovatios. Básicamente la solución de la Raptor 150 está diseñada básicamente para pues, corredores viales, para poder generar un sistema de carga mucho más rápido, mucho más ágil y progresivo. Quizás para aquellas flotillas de vehículos que requieren estar constantemente moviéndose en el transcurso del día. Quizás, no sé, pongo el ejemplo del transporte público que trabaja por turnos. Quizás mientras que se hace un intercambio de turno, mientras que se hace el cambio del conductor, del operario, mientras que se hace un cambio de trayecto que haya determinado tiempo, 10, 15 minutos, que quizás esos 10, 15 minutos sean los que se puedan utilizar para hacer un proceso de carga. Con este tipo de soluciones de 150 kilovatios, podemos garantizar que en ese pequeño lapsus de tiempo de 10 minutos aproximadamente, podemos llevar nuestro vehículo de transporte, nuestro vehículo eléctrico, a un nivel de carga que nos permita seguir desarrollando, prestando el, el servicio. Otra de las características de nuestra Raptor 150 es que solo es carga rápida. En este no vamos a encontrar la solución o la opción de tener carga eh, lenta, por así decirlo así, carga alterna. Vamos a encontrar una Raptor 150 con conector CHAdeMO o conector tipo combo. O podemos armar digamos, nuestra electrónica de acuerdo a la necesidad, a la solución que nosotros queramos presentar. De igual manera que el resto de las familias de nuestros cargadores es 100% comunicable, tiene los mismos protocolos de comunicación OCPP, XML, los mismos puertos de comunicación vía Ethernet, el módulo de comunicación es 3G integrado, lo que permite, pues, lo que les comentaba, crear una red de gestión y de monitoreo de nuestros equipos, de los cargadores. Aspectos técnicos de cómo encontramos inicialmente nuestra Raption 50 con una corriente máxima de aproximadamente 200 amperios si lo que estamos utilizando es el conector tipo 2 o si estamos utilizando el conector CHAdeMO, una corriente aproximada de 125 amperios. También estamos hablando que para hacer la adecuación de este tipo de solución, de este tipo de equipo, una Raptor 150, nuestra infraestructura de red tiene que ser muy potente, acorde a las características del equipo, para que al final el equipo pues precisamente pueda prestar el servicio para el cual pues fue diseñado y para el cual fue suministrado. Digamos que uno de los aspectos importantes cuando nosotros establecemos un proyecto de recarga vehicular es precisamente eso, asegurar que nuestro suministro, nuestra cometida, efectivamente me suministre la potencia que mi dispositivo requiere. ¿Por qué? Porque esto se traduce en eficiencia en el proceso de carga, eficiencia en tiempos y eficiencia en los ciclos que carga que realiza nuestro vehículo junto con el cargador.
o con nuestra electrolinera, como las conocemos coloquialmente. Básicamente, dentro de las electrolineras, pues como lo vemos en pantalla, estas son soluciones, como les decía inicialmente, diseñadas más para uso urbano por las prestaciones y características técnicas del equipo. Están precisamente eso, pues primero para una infraestructura lo suficientemente robusta y para prestar un servicio ágil al usuario. Pues es común o va a ser muy común encontrarnos una Raptor 50 quizás dentro de la ciudad, en puntos estratégicos de la ciudad que le permitan al usuario hacer determinado tipo de cargas rápidas, dependiendo su necesidad, como también podemos, lo que les mencionaba inicialmente, a lo que le están apostando hoy en día muchos de los que están creyendo en el tema de la movilidad eléctrica, en empezar a crear estos corredores de intercomunicar las ciudades. Este tipo de soluciones son las que se ajustan precisamente digamos, este tipo de proyectos. No quiere decir que no podamos hacer adaptaciones de un cargador Smart, de un cargador Inex dentro de un corredor. Digamos que lo podríamos hacer, son opciones que se pueden prestar en el mercado, pero si nosotros hablamos de, digamos que de eficiencia en cuanto a tiempos de carga, estaríamos hablando de una electrolinera. Si nosotros dentro de un corredor vial entre ciudades hacemos la adaptación de una urban, hacemos la adaptación de una smart, funciona perfectamente. Lo único que estaríamos viendo entre soluciones es que el tiempo de carga va a ser mucho más amplio. Ya no pasaríamos de una estación, de una parada de 10 minutos, sino quizás tendría que ser una estación, una parada de aproximadamente de 3 a 4 horas, en el cual ese vehículo necesariamente va a tener que estar conectado al vehículo para que pueda responder a la demanda o al trayecto que el usuario final pues esté realizando. Entonces digamos que básicamente con la imagen sería como los factores diferenciadores. No sería muy quizás probable ver un tipo de solución tipo Raption 50 o 150 en un, no sé, en un centro comercial, quizás en una unidad hospitalaria, precisamente por lo que les decía, por la condición o la característica técnica que requiere el equipo. Dentro de nosotros también lo que hablamos como soluciones verdes, soluciones amigables con el medio ambiente y soluciones de recarga, dentro de Circuitor también encontramos una familia muy, muy, muy interesante y a la cual también ya hay muchos países a los cuales le están apostando, y es el tener un punto de recarga vehicular donde la fuente de energía, la fuente de suministro en este caso sea un sistema fotovoltaico, o sea, aprovechado por los rayos del sol. Dentro de esa solución, Circuitor presenta marquesinas solares, que básicamente es una estructura donde se hace una adaptación de una serie de paneles. Aquí es válido aclarar que dentro del producto que ofrece Circuitor solo ofrecemos es la estructura metálica, por así decirlo, la estructura, la marquesina. Nosotros no, digamos que dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestro negocio no está la distribución de paneles solares, sino ofrecemos es la solución del punto de recarga, donde básicamente el cliente adquiere una marquesina con determinadas características de acuerdo a la necesidad del proyecto, y esa marquesina lo que trae embebido es en uno de sus posapiés, de sus pedestales, de sus bases, trae embebido un cargador con la misma tecnología y las mismas características de la familia de un Smart, de la familia de un Urban, de la familia de un Raptor, con la única y buena diferencia es que es una solución donde su fuente de alimentación es precisamente aprovechable. En este caso, una solución de energía proveniente de una red fotovoltaica. Encontramos soluciones como las que vemos en pantalla de dos plazas para prácticamente prestar servicio para 4 vehículos eléctricos. Por cada pedestal, por decirlo así, encontramos una solución de un cargador doble. En esta otra pantalla podemos ver cómo es la presentación de la solución de una marquesina con un solo cargador embebido, pues que a su vez presta la opción de dos opciones de parqueo con dos opciones de carga, las cuales, dependiendo del proyecto, dependiendo de la necesidad, se pueden empezar a ampliar o modular de acuerdo a la necesidad del proyecto. Es decir, que nuestras marquesinas podemos hacer tan robusto nuestro parque de recarga como nosotros queramos. Para diseñar un sistema de recarga fotovoltaico,
Claro que ya se requiere un aspecto técnico más de dimensionamiento de entrega de la potencia, para lo cual si la solución pasa por una solución de energía fotovoltaica, eh, nos pueden contactar directamente a nuestros correos electrónicos que al final los van a encontrar, donde quizás podamos especificar o hablar un poco más de cómo funciona, cómo se especificaría una solución de marquesina para una solución de recarga vehicular fotovoltaica. Básicamente lo que queremos mostrarles en esta oportunidad es que además de que Circutor está comprometido con el tema de cero emisiones de soluciones verdes, con el desarrollo de nuestros cargadores vehiculares, también entendemos en lo que se está moviendo el mundo y estamos trabajando en pro de crear estas nuevas soluciones de recarga vehicular. Ya como para terminar, estamos como sobre el tiempo, pero apenas quiero presentarles algo de información complementaria con lo que básicamente nosotros nos podemos encontrar en el mercado. Es importante tener claro que en cuanto a los vehículos, entre mayor capacidad tenga las baterías de este vehículo, mayor autonomía va a tener ese vehículo. Es importante tener en cuenta que el tema de la autonomía o de la eficiencia de mi carga está supeditado a la condición del vehículo. El vehículo es el que me dice, dependiendo del tamaño de su batería, mi autonomía se determina por kilómetros. En el mercado actualmente encontramos, si no estoy mal, vehículos que aproximadamente tienen 500 kilómetros de autonomía, como también podemos ver vehículos que arrancan con niveles de autonomía desde 80 kilómetros. Es decir, que el tema de la autonomía la define el vehículo. Entre más grande sea la capacidad de las baterías, pues mayor va a ser la autonomía de recorrido que tenga este vehículo. Dentro de la magnitud de estas baterías, pues como les decimos, tenemos las soluciones que se ajustan a esas condiciones del mercado, soluciones en alterna con los wallbox, soluciones en corriente continua con las electrolineras, que básicamente se traduce en el slide que están viendo. Esto es un comparativo de los vehículos que actualmente hay en el mercado. Quizás se nos escapan algunos, pero digamos que son los más representativos, donde podemos ver de acuerdo al vehículo, de acuerdo a su rango de, de su autonomía, perdón, y el tamaño de sus baterías, su capacidad de carga, dentro de qué ciclo está. Es decir, un ejemplo, el Mitsubishi IMIEF, el que vemos en el costado inferior izquierdo, es ideal para cargar hasta 50 kilovatios. Es decir, que si yo me llevo un Mitsubishi IMIEF quizás a un cargador de 250 kilovatios, sencillamente lo que voy es a reventar esa batería, voy a reventar ese vehículo. Entonces, es importante tener claro en qué está el mercado, cómo nosotros nos podemos clasificar como soluciones y quizás definir y determinar ante un posible cliente, ante una posible solución, cuál es la solución más idónea de carga para dicho sector. Este es un cuadro muy interesante, el cual vamos a compartir con la presentación pues, que acabamos de ver, para que pues sirva, digamos, también como modelo ilustrativo para cuando nosotros nos enfrentemos también con posibles soluciones, con futuros clientes que nos hablen de temas de soluciones de recarga vehicular eléctrica. En, en pantalla básicamente son las soluciones como nosotros podemos encontrar nuestros cargadores. Como les decía, la carga doméstica perfectamente nos puede funcionar un iHome, como lo vemos en pantalla, un iHome o una Wallbox. Como les decía, la carga doméstica básicamente es la que se realiza en las noches, la que está realizando a aquel usuario, aquella persona que como ejercicio cultural adquirió su vehículo. Este es el sistema o la solución ideal para ese cliente en específico. También, como les decía, encontramos nuestros equipos para nivel exterior, soluciones exteriores para los que vamos a encontrar en vía pública, quizás en proyectos de recarga masivos, quizás en flotillas, como el que vemos a la mano izquierda. Y como les mencionaba, la carga rápida, pues que está más asociado al tema de una solución rápida, ágil, que está diseñada para puntos específicos de ciudades. No obstante, aquella persona, obviamente particular o del sector privado, que quiera adoptar dentro de sus modelos de carga la implementación de una electrolinera, bienvenido es, se puede desarrollar. Obviamente teniendo en cuenta que para poder hacer la instalación de una electrolinera tiene que contar con una infraestructura de red bastante robusta
para poder corresponder tanto a la demanda como a a la especificación técnica de nuestro cargador. En, en este slide, básicamente lo que queremos es mostrarles actualmente cómo podemos encontrar nosotros el sistema de carga en un vehículo. Lo que ven en pantalla básicamente son los conectores, como los presenta al final el vehículo. Hay muchos fabricantes que dentro de su vehículo ofrece las dos opciones de carga, es decir, yo puedo cargar mi vehículo en alterna con un conector tipo 2, bien sea si es monofásico o trifásico, y adicional el fabricante me dice que yo también puedo cargar mi vehículo en carga rápida, en este caso con un conector CHAdeMO. Eso de lo que les decía varía mucho dependiendo la casa, la marca del vehículo. Son ellos, digamos que autónomos, por decirlo así, cuál es el modelo de carga que le van a presentar al usuario final. Básicamente pues con el slide, con esta pantalla, lo que queremos es más o menos que ustedes se puedan identificar cuáles son los tipos de conectores a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar o cómo los podemos encontrar cuando nos encontramos con una solución de recarga vehicular. Como también hay muchos fabricantes que dentro de sus vehículos tan solo tienen una sola opción de recarga, que es la carga lenta, como en este slide. También hay muchos vehículos que dentro de su componente técnico acondicionan su vehículo para que cargue conector combo con la, digamos que característica adicional que yo teniendo en un solo conector puedo hacer carga tanto en AC como en DC. Si yo llegué a una electrolinera, perfectamente puedo conectar mi vehículo si es combo 2, conectarlo combo 2, o si yo tengo mi cargador en mi casa o en el lugar donde trabajo y es una wallbox tipo 2, perfectamente también puedo cargar mi vehículo con esta opción, bien sea carga lenta o carga rápida, bien sea en tipo 2 o en combo 2. Y de igual forma funciona con el tipo 1, bien sea combo 1 o tipo 1. Y al final, digamos como para encerrar en un poco lo que actualmente nos encontramos, y hablando, devolviéndonos un poco, el modo 2 básicamente es este, en los vehículos eléctricos, los que les mencionaba al principio. Una de las estrategias de venta inicialmente de las casas que fabrican vehículos eléctricos es precisamente esta, vender su vehículo y entregarle como un accesorio adicional este dispositivo, que lo que les decía, básicamente por un extremo del cable, del cableado, encontramos un conector para un toma corriente a un chuco, 110 o 220 voltios, el módulo de comunicación o conversión y en el extremo, en el siguiente extremo del cable vamos a encontrar en nuestro conector, bien sea tipo 2 o tipo 1. ¿Qué encontramos en este modo? Los tiempos de carga. Los tiempos de carga pues obviamente van a ser mucho más extensos dependiendo pues la red a la que nos estemos encontrando y pues también de acuerdo a la característica de este accesorio adicional. Digamos que en parte espero haber podido expresar un poco el tema de lo que es la movilidad eléctrica. El importante, aparte de conocerlo, es que ustedes conozcan nosotros como Circutor cómo estamos desarrollando, estamos integrándonos a estas nuevas evoluciones que nos ofrece el mundo. Y también queremos invitarlos a unas futuras reuniones, charlas, webinars que vamos a desarrollar precisamente para seguir hablando y profundizando del tema de recarga vehicular. Es un tema bastante amplio, interesante, del cual aún hay mucho que aprender y mucho por desarrollar. Queremos hablarles también de lo que es un punto de carga, cómo se gestiona un punto de carga, hablarles de nuestro sistema Cosmos, que precisamente es eso, es una opción, un software que le permite al usuario tener un control de su punto de carga. Haremos otra charla, perdón, de DLM, Dynamic Load Manager, donde vamos a hablar de, vamos como un beneficio, un accesorio adicional que dentro de nuestro portafolio tenemos y se encuentra para hacer un correcto control de potencia de mi instalación, hacer una adecuada administración de mi control de cargas. Y hablaremos del Sirveon, que es uno de nuestros accesorios también, digamos, insignia en el tema de la recarga vehicular, el cual nos permite hacer un sistema de un control de cargas monitoreado más a nivel, digamos que residencial y algo
comercial. Aprovecho también para decirles que se peguen una pasada por nuestra web, nuestro portal web, invitarlos a que se suscriban al newsletter para que pues puedan estar mucho más informados tanto en temas de recarga vehicular como en el resto de las gamas de nuestros productos para que podamos estar enterados de los productos o soluciones en compensación reactiva, nuestras soluciones de filtrado de armónicos, bueno, diversos temas que dentro de nuestro portafolio encontraremos diferentes soluciones. Agradecerles por el tiempo prestado. Mi nombre, como les digo, es Diego Bermúdez, mi compañero Ollán Govenaga. A estos dos mails pueden compartirnos sus dudas, sus inquietudes y, ¿por qué no? Quizás conversar quizás acerca de proyectos de recarga vehicular en los cuales puedan estar ustedes interesados y que nosotros como Circutor podamos ser parte de la solución. Mil gracias a todos